Bueno, quería referir a que ahora el 12 de junio vence el plazo que tiene el gobierno y los acreedores externos para resolver el tema de la reestructuración de la deuda externa. Hay dos opciones, hay dos posibles resultados, puesto que el gobierno de Alberto Fernández se ha planteado la postura de no pagar la deuda externa en las condiciones que la dejó Macri, sino ir a una reestructuración y que esa reestructuración se haga sobre la base de que lo que el país pueda pagar y cuando el país pueda pagar, entonces o hay un acuerdo con los acreedores o hay un default. Un default es decir, un no pago de la deuda unilateralmente por parte de la Argentina. Obviamente que son dos resultados muy distintos y con consecuencias muy distintas. El acuerdo con los acreedores externos pareciera que ahora estamos muy cerca de lograrlo. Sin duda sería un paso enorme para la Argentina. Un paso enorme para la Argentina porque en distintos términos. Primero en términos económicos, porque el acuerdo implica, por un lado, un periodo de gracia, es decir, 2 o 3 años en el que la Argentina no pagaría un peso, un dólar en concepto de deuda externa. Tengamos en cuenta que este año Argentina tiene un vencimiento por casi 10.000 millones de dólares. Bueno, esa plata no se la pagaría en deuda externa y se la podría destinar a lo que se está haciendo, a la ayuda económica y social, a la producción, etcétera. Pero además de 2 o 3 años de gracia, el acuerdo prevé una reducción de capital e intereses en el monto de lo que se debe, y lo que se habla es que Argentina requiere una reducción a lo que se pague sea el 47% de lo que de la deuda total, y los acreedores están dispuestos a una rebaja que llega al 57%. Se estima que puede haber un acuerdo de reducción del monto entre capital e intereses de 50% de la deuda, es decir, la mitad de lo que sería el monto entre capital e intereses. Y un tercer punto es que hay una reprogramación de los pagos. Recordemos que el sistema de deuda que dejó Macri era tan terrible, tan perverso, que era una enorme deuda con amontonamiento de vencimientos en los años que le tocaba gobernar a Alberto, es decir, en 2020, 2021 y 2022. Entonces, esta reprogramación llevaría los pagos hasta el 2030. Es decir, unas consecuencias económicas muy fuertes para que la Argentina pueda recuperarse de esta difícil situación económica y social que ya nos dejó Mauricio Macri, y que a lo que encima se le sumó la situación de la pandemia y de la cuarentena, etcétera. Pero también sería un éxito político muy fuerte del gobierno. Recordemos que este camino de acuerdo no es un camino sencillo. El gobierno de Alberto lo empezó a construir antes de la cuarentena, cuando en la gira por Europa logró el apoyo de gobiernos como Alemania, Francia, etcétera, incluso el Fondo Monetario Internacional. Y sin duda que los acreedores externos, el capital financiero, los grandes bancos ven como un mal ejemplo para el mundo que hoy está endeudado y que hoy está en crisis, que tengan que ceder a una reestructuración de la deuda en estos términos que estaba comentando. También sería, lo que quiero llamar la atención es qué está pasando con los medios de comunicación, con los grandes medios de comunicación, con los panelistas, con los discursos, con los dirigentes políticos opositores sobre este tema. El resultado, así como va a ser tan distinto para el país si hay un default o si hay un acuerdo, va a pasar lo mismo con los medios. Si la Argentina llegara a caer en default, es decir, si la Argentina no pagara porque no hubiera un acuerdo, el ataque mediático hacia el gobierno de Alberto Fernández sería brutal. El pueblo argentino se habría sometido a un bombardeo permanente, títulos, catástrofes, desastres, estamos enfrentados al mundo, las consecuencias van a ser terribles, nos van a embargar, amenazas de todo tipo, obviamente con la política que tienen hoy los grandes medios, que es desgastar al gobierno, de esmeridarlo, digamos. Si por el contrario se logra el acuerdo, si logra el acuerdo, que es lo que todos esperamos, que se acuerde un proceso de deuda externa, como una negociación como la que estoy diciendo, la política de los medios va a ser tapar eso, es decir, eso no tiene importancia, es insignificante, cuando realmente va a tener un significado enorme para la Argentina. Los medios ya veremos que seguirán hablando de
bueno, si Cristina le sirvió muy caliente el café en la Cámara de Senadores, todo ese tipo de locuras a la que están afrontándose los medios. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando con los medios? De lo que siempre decimos, en realidad los grandes medios forman parte de grandes empresas económicas, financieras, que son los que están interesados, los que han sido parte de la fuga del endeudamiento, los que se han beneficiado con el endeudamiento. Ya nosotros hemos mencionado en este programa muchas veces que hay un informe del Banco Central que da cuenta de que los 85.000 millones de dólares se fugaron de la deuda externa que tomó Macri. O sea, de los 100.000 millones de dólares que tomó Macri, de acreedores externos se fueron 85.000 millones de dólares, que esos 85.000 millones de dólares, que es una cifra impresionante, el 1% de esa fuga y de esa compra de dólares la hizo, el 1% compró 57.000 millones de dólares. Es decir, hay una gran concentración, hay un grupo muy pequeño de empresas y de personas que compraron y fugaron dólares. En estos días se están conociendo el listado de esas personas, el listado de esas empresas, y hay un listado de las 100 personas que más compraron dólares y fugaron dólares al extranjero, generando activos en el extranjero. Ahí en esa lista, en el top, en los primeros puestos de esa lista hay tres empresarios santiagueños, que después vamos a escuchar algunos audios, que fugaron una gran cantidad de dólares, dólares que salen de la economía de nuestra provincia, de la economía de Santiago, de los gastos de los servicios que pagan los santiagueños. Bueno, fueron a parar al extranjero por vía de la compra y la fuga de dólares. Entonces, el gobierno de Alberto, como hemos dicho en otros programas, está enfrentando dos grandes batallas. Una, la que está enfrentando todo el mundo, que es la pandemia, que es la Argentina viene logrando resultados muy interesantes y muy satisfactorios. El gobierno de Alberto Fernández ha logrado tener una conducción ordenada, unitaria, coordinada con los gobernadores de toda la política contra la pandemia, cosa que no vemos en los otros países. Aquí no hay peleas entre los gobernadores y el presidente, aquí hay una sola línea de acción, pero además esa línea de acción está siendo consultada con científicos, con infectólogos, con asociaciones médicas. Además ha sido fuertemente apoyada por la población argentina. Hemos visto encuestas donde el 80% de la gente ha apoyado y ha cumplido con la cuarentena o más, y esos son los resultados que se van logrando. La situación hoy es, como vos estabas comentando, es una situación muy despareja, es muy favorable y muy favorable en el interior, en el 80% del país, y hay un foco muy peligroso todavía, o muy peligroso en el conurbano bonaerense, en el Gran Córdoba, en Chaco y en Chubut. Esto implica que hay que seguir muy atentos, hay que seguir muy esforzados, pero sobre todo hay que seguir muy conscientes de que estamos dando esta gran batalla, porque hay voces, hay medios de comunicación que no están ayudando. Hay voces que trabajan para que se rompa la cuarentena, para que se cambie, para desprestigiar las políticas que el país está haciendo. Entonces, estar atentos a estos dos temas es lo que era el sentido de mi comentario, ¿no? A cómo resulta el acuerdo por la deuda externa. Será aparte un hecho que nos va a permitir transitar un camino nuevo, llegar a poder acordar en toda la sociedad nunca más a la deuda externa que ya nos propuso Cristina hace unos meses, y seguir muy atento a seguir logrando éxitos en la lucha contra la pandemia y a su vez éxitos en la lucha por la reactivación económica. Estamos en un momento muy fuerte de esa batalla, y en el mismo tiempo van apareciendo una serie de hechos como los que vos mencionaste y que trataremos después más adelante en el programa, que son las denuncias de lo que pasaba en los sótanos de la democracia, como dijo Alberto. Así que, a seguir atentos a esto. El 12 de junio vamos a tener, es una fecha muy importante para la Argentina, se decide el tema de la deuda externa. Gracias.